Entonces, Dios lo sabe todo. Sus instrucciones siempre son correctas. Eh, Dios es omnisciente por naturaleza, es decir, lo sabe todo. No está limitado por la dimensión del tiempo. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Él creó todas las cosas de modo que nada que fuera de su conocimiento, por lo tanto, sea cual fuere su manera de expresarse ante ti, sus instrucciones siempre son correctas. Las instrucciones del Señor siempre son correctas. Cuando Dios te da una orden, puedes estar segura de que ya examinó todo lo que implica eso. Y esta es algo muy importante, ¿no? De saber de que si Dios nos manda algo y ahí tenemos el instructivo que es la palabra del Señor. Ahí sabemos qué es lo que el Señor nos está mandando. Y cuando Él nos manda a hacer algo, cuando nos da una orden, puedes estar segura de que ya examinó todo. O sea, vayamos con confianza, ¿no? Cuando obedeces, no corres, escuche bien, cuando obedeces, no corres el riesgo de descubrir que cometió algún error. Puedes confiar plenamente en que si te dice que hagas algo, eso es precisamente lo correcto. Cuando procures conocer y obedecer la voluntad de Dios, antes de decidirte, necesitarás aguardar hasta comprender claramente lo que Dios desea que haga y cómo desea que lo haga. La sabiduría y el conocimiento humano son inadecuados para determinar lo que debes hacer. Vamos, hermanas, a ver Proverbios. Vámonos a Proverbios 3, 5 y 6. Si alguien lo tiene, me puede ayudar también, por favor. Proverbios 3, 5 y 6. Si alguien lo tiene, me lo puede leer, por favor. ¿Proverbios qué? 3, 5 y 6. Proverbios 3. Ok. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconociéndolo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ok. Aquí está hablando, gracias, Lili. Dice, reconoce que reconozcamos al Señor en todo lo que hagamos, ¿no? Y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Dice, la sabiduría y el conocimiento humano son inadecuados para determinar lo que debes hacer. Eh, eh, ¿Ven? Ok. Este, volvemos a lo que estaba, lo que nuestra hermana nos leyó en Proverbios 3, 5 y 6. eh, en la nueva traducción viviente dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependan de tu propio entendimiento. Busca su voluntad, y aquí está hablando de la voluntad del Señor, ¿no? Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces aquí está hablando de que cuando Dios nos da una orden, puedes estar segura de que Dios ya examinó todo, podemos confiar en que lo que Él nos dice es lo correcto. Y aquí, cuando el Señor nos manda, entonces no debemos de poner nuestra sabiduría humana para entender, porque muchas veces no vamos a entender las cosas. Entonces, la sabiduría y el conocimiento humano son inadecuados para determinar lo que debes hacer. Tienes que confiar en qué, en la sabiduría de quién, de Dios, ¿no? Y el conocimiento de Él para tomar las decisiones importantes de tu vida. Y aquí vamos otra vez. ¿Cuántas de nosotras en nuestra vida no hemos tomado decisiones, hermanas, que son de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestra propia sabiduría? Entonces, y ahí es donde hemos cometido muchos errores en nuestra vida o algunos errores en nuestra vida porque no hemos dependido del Señor, no hemos confiado en el Señor y hemos tomado decisiones de acuerdo a nuestro conocimiento. Y nuestro conocimiento comparado al del Señor es bien corto. Entonces, este, es muy importante tomar en cuenta
a Dios en las decisiones importantes de nuestra vida. En ocasiones tal vez no comprendas por qué Dios te pide que hagas algo. No obstante, al obedecer, llegarás a comprender por qué su orientación fue el mejor consejo posible para tu vida. Tal vez le hayas pedido a Dios que te dé varias alternativas eh, para que puedas escoger la que consideres mejor. Pero ¿cuántas opciones necesita para darte para que sepas cuál es la correcta? Y muchas podemos caer en eso. Hay personas que siempre le están diciendo, Señor, dame una señal, y empiezan a querer estar cuestionando al Señor y no estando, porque muchas veces ahí es donde entra lo que es la falta de confianza en el Señor y la gente empieza a pedir señales, ¿no? En vez de decir, Señor, yo voy a confiar en lo que tú me estás diciendo que yo haga. Este, entonces dice, a ti te basta con la opción que es mejor para él. Cuando hayas oído hablar a Dios, no necesitarás am, seguir aguardando para encontrar otras alternativas. Necesitas proseguir con confianza en lo que Dios ha dicho, cómo confiar en la instrucción de Dios. Y aquí pone un ejemplo. Es un ejemplo muy interesante. Y yo estaba pensando cuando estaba leyendo esto, con este ejemplo, en cómo uno puede ver las cosas. Mire, él pone este ejemplo. Cuando me desempeñaba como líder denominacional en Vancouver, una de nuestras iglesias sintió que Dios le había guiado o Dios le guiaba a fundar 3 misiones nuevas para diferentes comunidades. En esa ocasión la iglesia solamente tenía 17 miembros. Una iglesia de 17 miembros sentía que Dios le estaba guiando a que fundara 3 misiones. Imagínense. El razonamiento humano, volviendo otra vez a Proverbios 3, 5 y 6, lo que dice, ¿no? El razonamiento humano habría desechado de inmediato am, un proyecto a tan gran escala para una iglesia pequeña. Esperaba recibir apoyo financiero de la Junta de Misiones Domésticas de nuestra denominación, a fin de pagar los salarios de los pastores de las misiones. Un pastor ya estaba por mudarse a Vancouver cuando recibimos repentinamente la noticia de que la Junta Misionera no podría financiar ninguna obra nueva en nuestra área durante los 3 próximos años. Entonces aquí ya les estaban diciendo, ustedes quieren empezar 3 obras nuevas, y nosotros no podemos apoyarlo, les dijeron a ellos, ¿no? Entonces dice aquí, la iglesia no tenía los fondos para cumplir aquello a lo que Dios le había llamado. Cuando pidieron mi consejo, les sugerí que volvieran a consultar al Señor para que les aclarara lo que Él había dicho. La importancia, ¿no? ¿Estás seguro que el Señor te está hablando? ¿Te está diciendo que hagas esto? Entonces dice, si eso era simplemente algo que deseaban hacer para el Señor, mire, y aquí me pareció interesante, dice, si eso era algo simplemente que deseaban hacer para el Señor, Dios no estaba obligado a proveer. O sea, sentían deseos, pero no era algo que venía como mandato del Señor, ¿no? O dirección del Señor. Dios no estaba obligado a proveer. Después de buscar la presencia del Señor, volvieron a verme y dijeron, todavía creemos que Dios nos llama a fundar las 3 nuevas iglesias. A esa altura tenían que caminar por fe y confiar en que Dios proveería para lo que les estaba indicando. Claramente quisiera para lo que les estaba indicando claramente que hicieran. Algunos meses después, la iglesia recibió noticias sorprendentes. O sea, ellos tenían algo que venía del Señor y ah, permítanme, Adriana, por favor, le podría ayudar a su hermana Lilia a entrar, por favor. Está pidiendo un código nomás. No sé si usted lo puede tener o si alguien lo puede poner en el devocional, solo se mete ahí a la foto que está en el devocional y agarra el código y lo pone en el WhatsApp, por favor, o mándeselo a la hermana Lilia.
porque necesita entrar, pero le está pidiendo que meta un código. Gracias. Seguimos. Voy Ah, a ver, hermana, la verdad no sé cómo hacerlo, pero voy a intentarlo. ok, si alguien me le puede ayudar, nomás es Gracias. poner el código. Cristina, amiga, Ok, ¿cómo estás, amiga? ok. Entonces, eh, seguimos. Estamos en que Dios le dice a una iglesia, o sea, como ellos sienten de parte de Dios que el Señor les está diciendo de que ah, empiecen tres misiones nuevas, o sea, que empiecen tres misiones nuevas y son una iglesia pequeña de 17 miembros. Entonces a ellos ya les cerraron las puertas, los de la convención, por decirlo así, les dijeron, no podemos ayudarles en esa área, ahorita no podemos ayudarles hasta en 3 años. Entonces, él les dice, oren al Señor, les dice el autor, oren al Señor. Y ellos siempre siguen con eso de que el Señor les está pidiendo, o sea, les está enviando am, este, a que, Abran las tres misiones. a que abra las tres misiones. Perdón, es que me cayó un mensaje aquí, estaba pensando. Ok. Después de buscar la presencia del Señor, volvieron a verlo. Entonces, ellos recibieron una noticia sorprendente. ¿Cuál es la noticia sorprendente? Que hace 6 años antes yo había conducido una serie de reuniones en California. Una anciana se había acercado para decirme que deseaba legar parte de su patrimonio, o sea, como darlo en herencia, ¿no? Para la obra misionera de nuestra ciudad. La oficina de nuestra asociación de iglesias acababa de recibir una carta de un abogado en California con el informe de que en breve se recibiría un cheque por una suma considerable de la herencia de esa amada anciana. La asociación podía proporcionar entonces los fondos que necesitaba la iglesia misionera. La cantidad era suficiente para establecer de modo firme las tres iglesias que esa fiel congregación había iniciado. ¿Acaso sabía Dios lo que hacía cuando le dijo a una iglesia de 17 miembros que iniciara tres congregaciones nuevas? Está Sí, preguntando. sí. Sí, él ya sabía que la agencia misionera no podría proporcionar los fondos y también ya conocía la generosidad de aquella consagrada anciana en California. Ninguno de esos detalles lo tomó por sorpresa. ¿A quién? A Dios, ¿verdad? El Señor ya sabía todo. Los hermanos de esa pequeña iglesia de Vancouver habían tenido la certeza de que Dios proveería. Sin embargo, mediante esta experiencia, llegaron a confiar más profundamente en ese Dios que todo lo sabe, que es que omnisciente, todo lo sabe. Sea lo que fuere que Dios te diga que haga, nunca tendrás que poner su voluntad en tela de juicio. Él ya sabe lo que va a hacer. Vamos a repetir esto. Sea lo que fuere que Dios te diga que hagas, nunca tendrás que poner su voluntad en tela de juicio. Él ya sabe lo que va a hacer. Solo hay una cosa aquí, que es creer en el Señor y obedecerle. Algo muy importante. Este, permítame, no sé si le pudieron ayudar a la hermana, pero Hermana Lorena, la verdad no, no sé si me escucha, pero yo no le sé la verdad. sí, Estoy buscando aquí en devocionales pasados, pero no ya, encuentro ninguna. no se preocupe, hermana. Ya lo Gracias, voy a enviar ahorita mismo. muchas gracias. Si no, está bien. Está bien. Ahí está para que ustedes también lo guarden y si alguien les pide, ustedes lo guarden también. Le voy a poner pin como para que, este, ok. Bueno, ahora, una cosa bien importante. Y eso yo estaba, uno hay que tener cuidado cuando está hablando de esto porque uno puede irse a generalizar esto, ¿no? Oh, yo siento en mi corazón esto y esto es lo que Dios me dice que haga y yo lo voy a hacer. ¿Y cuánta gente
hermanas, de verdad, es increíble cuánta gente am, habla de esto, de decir, yo siento en mi corazón esto, o yo siento de parte de Dios esto. Y se meten en unas, hermanas, increíble. Les voy a mencionar nomás algo. Eh, eh, el año pasado o hace 2 años, una persona, este, una persona sin- pensó que el Señor le estaba guiando, escuche bien, pensó que Dios le estaba guiando a que compraran una casa. Eso fue hace 1 año, 2 años. Y miren lo que hicieron esas personas. No, es que Dios puso en mi corazón. Esto es, y el Señor me habló por medio de no sé quién, y que alguien me vino y me dijo que veía un cheque, que alguien me traía un cheque, y pues Dios está conmigo, lo vamos a hacer. ¿Y saben qué hicieron? Mintieron al IRS, a lo de los impuestos, porque para agarrar una casa necesitas tener una comprobante de impuestos de lo que ganaste en ese año o en esos años. Entonces mintieron a eso porque la cantidad que estas personas hacían no era suficiente. Entonces, para que les pudieran dar una casa, tuvieron que mentir al IRS que ellos ganaban más. Hermana, mire qué sucedió. Hicieron esto, al final no obtuvieron la casa y se quedaron porque como declararon unos impuestos altos que habían ganado, entonces por consecuencia tenían que pagar al IRS ellos. Se quedaron endeudados con el IRS y no agarraron la casa porque algo que ellos pensaron que estaban seguros que era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque una cosa que uno tiene que entender cuando uno quiere buscar la voluntad de Dios es que tú vas a estar en obediencia a la palabra de Dios. No se puede contradecir lo que dice la Biblia con lo que vamos a estar haciendo. Por ejemplo, en ese caso, ¿no? No puedes decir que es la voluntad de Dios que tú obtengas algo, más cuando es para tu propio beneficio, mintiendo, por ejemplo, ¿no? Ya estás quebrantando la palabra del Señor. Y yo estaba pensando en esto. El ejemplo que ella da aquí, y si usted lo ve en las escrituras, es con el propósito de que el Señor sea glorificado, con el propósito de extender el reino de Dios. Y muchas veces podemos caer en esto de decir, es que es la voluntad de Dios, Dios me está También, enviando a mira, esto. Cuando nomás es para nuestro propio beneficio. No está beneficiándose el reino de Dios, no se está beneficiando, no se está glorificando a Dios con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de yo siento en mi corazón esto o voy a hacer esto porque el Señor me dice. Tiene que estar amparado con la palabra del Señor y primeramente querer hacer la voluntad de Dios y extender su reino pensando en servirle al Señor con lo que nosotros queremos hacer. Porque en la mayoría de veces, cuando nosotros queremos buscar la voluntad de Dios, querer hacer algo para el Señor es para nuestro propio beneficio. Y no es así. Solo les quería aclarar esto porque no nos vayamos a confundir y empezar a decir, yo quiero sentir, el Señor me manda a hacer esto y vaya en contra de lo que dice su palabra, ¿no? No estoy diciendo de que Dios no puede bendecirte, no puede darte algo, no. Solo que hay un principio que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Es que el principio bíblico es que en la obediencia está la bendición. No podemos estar queriendo buscar la voluntad de Dios y que Dios haga su voluntad en cosas que conciernen a nosotros si nosotros no estamos primeramente
en obediencia al Señor. Nomás quería aclarar eso porque aquí está hablando algo que es concerniente al reino de Dios. Y si lo queremos poner esto en concerniente a algo material que nos convenga a nosotros, entonces ahí revisar cuál es la motivación con la que yo estoy pidiendo esto, o si esto que estoy sintiendo es algo que va a glorificar a Dios. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Seguimos. Repitiendo, sea lo que fuere que Dios te diga que hagas, nunca tendrás que poner su voluntad en tela de juicio. Él ya sabe lo que va a hacer. El Señor ya sabía lo que iba a pasar con esta anciana, que esta anciana ya iba a donar este dinero para que se pudieran hacer estas tres iglesias, iniciar estas tres congregaciones nuevas. Dios ya lo sabía todo. Entonces podemos confiar en eso, de que lo que fuera que Dios nos diga, nunca tendremos que poner su voluntad en tela de juicio. Tercera cosa ya. Estamos viendo, lo primero es que estamos viendo la naturaleza de Dios. Hace 2 semanas vimos que Dios es amor, su voluntad es siempre perfecta. La segunda que acabamos de ver es que Dios lo sabe todo. ¿Él es qué? Omnisciente, lo sabe todo. Sus instrucciones siempre son correctas. Ahora, el número 3, Dios es todopoderoso, todopoderoso. Él te puede facultar para cumplir su voluntad. Dice, nuestro Dios poderoso creó el universo de la nada, sopló aliento de vida en criaturas de polvo. Él puede hacer cualquier cosa que se proponga. En efecto, declaró él. Vamos a ver Isaías 46, 10 y 11. Si alguien me lo busca, Isaías 46, 10 y 11. Isaías 46, 10 y 11. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Dice, no, ¿qué anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho? ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamó desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Amén. Gracias. Dijimos que Dios es aquí dice, Dios es todopoderoso. Él te puede capacitar para cumplir su voluntad. Y él lo declaró, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y aquí también cabe la qué, la soberanía de Dios, ¿verdad? En la nueva traducción viviente dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Está muy lindo este versículo en esta traducción. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Entonces dice, si alguna vez te pide que hagas algo, él mismo hará la obra. Él mismo hará la obra por medio de ti para que sus pedidos se cumplan. Piensa en estos ejemplos bíblicos, pero vamos a pensar nosotras mismas también. Por ejemplo, vamos a irnos, aquí hay varios ejemplos, pero si ustedes se acuerdan de alguno, vamos a preguntar. ¿Ustedes se acuerdan de algunos ejemplos en la Biblia donde Dios le pidió a alguien que hiciera algo, este, por medio de alguien que le dijo, mira, haz esto y Dios lo hizo? ¿Algunos ejemplos que ustedes recuerden? A este, ¿cómo se llama? A Aarón y a Moisés, ¿no? Cuando los manda con Faraón. Ujú.
Más bien es Aarón el que habla porque el otro hermano era tartamudo, ¿no? Y se le daba mucho el hablar. Creo recordar eso, ¿no? Sí, era más que todo, ajá, el tartamudo era como que tenía, le costaba expresarse más allá de lo, de tartamudear, era del que le costaba expresarse, pero sí, el Señor les mandó, exacto, a ellos, a Moisés y Aarón, y él los capacitó, él les dijo, ¿no? Que él iba a estar con él. Y cuando me pregunten quién es que los mandó, ¿quién iba a decir? Yo Yo soy. soy. Yo soy. Amén. ¿Alguien más que se acuerden de algo que el Señor haya dicho en su palabra y él mandó a alguien y él lo capacitó? A Gedeón, hermana. ¿A A, quién? Ge- a Gedeón para Ah, liberar a su pueblo de la opresión del enemigo. exacto. Y Gedeón se preparó con 10,000, ¿verdad? Ujú, Y luego el Señor le dijo, no, son muchos, ellos se van a dar el crédito. Y ujú, se bajaron hasta 300. ujú. Y con 300 les dio la victoria. Amén. Abraham, sí. También al que se lo tragó la ballena, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre. Jonás. Jonás. Jonás, a Jonás, que lo mandó a Nínive, ¿verdad? A decirle al pueblo, ¿verdad? Que se arrepintiera. Ujú. Y si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a decir otros ejemplos que están aquí escritos, pero si ustedes se dan cuenta, todo lo que Dios estaba mandando en las escrituras, ¿para qué era? ¿Para beneficio personal? Para salvación y vida eterna de la gente. ¿Verdad? Entonces, algo muy que nos quede muy, muy presente en nuestra vida es que el Señor estaba mandando a esta gente no algo que le beneficiara a ellos, sino algo que fuera para su gloria, para su honra, para alcanzar, para salvación. Ah, Salvación. alguien más escribió aquí? A Abraham, sí, también el Señor le A mandó. Josué, hermana, le A, dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero otro le dijo que se esforzara y fuera muy valiente. ajá, porque el Señor estará contigo. Contigo. Contigo a donde quiera que tú vayas, le dijo. Exactamente. Entonces, aquí podemos ver varios ejemplos. Y entonces aquí dice, si alguna vez te pide que hagas algo, él mismo hará la obra por medio de ti para que su pedido se cumpla. ¿Para que quién? ¿El pedido de quién? De De Dios Dios. se cumpla, no mi pedido, para que el pedido de Dios se cumpla. Piensa en estos ejemplos bíblicos. Ustedes ya dieron unos, aquí dice. Otros, Dios capacitó a Noé y a sus hijos para construir una enorme embarcación que salvó la vida de toda especie animal durante el diluvio. Y eso está en Génesis 6 al 9. Lo que decía nuestra hermana, Socorro, Dios se valió de Gedeón y de 300 hombres para derrotar a un ejército de qué? ¿De cuánto era ese ejército, hermana? Era, 120,000. ujú. 120,000. Eso está en perdón, Jueces 7 y 8. Y aquí dice, Jesucristo le dio el poder a sus discípulos para que curaran a las personas y echaran fuera a los demonios. En Mateo 10. Dice también, Dios equipó a Pablo para que llevara el evangelio a los gentiles y estableciera iglesia en toda Asia Menor hasta llegar a Roma. Y yo me pregunto, si nosotros nos ponemos a pensar, hermana, las cosas que el Señor, que hemos sentido, que el Señor nos manda a que hagamos, ha sido para beneficio personal o para satisfacción personal, o cuando nosotros hemos sentido que el Señor nos manda a algo, ha sido para extender su reino, para que llevemos salvación a otras personas, obviamente por medio del Señor Jesucristo, para que ayudemos a otras personas. ¿Cómo hemos sentido nosotros eso en nuestro corazón? Si nos ponemos a analizar, ¿será que algunas veces hemos creído que es la voluntad de Dios hacer ciertas cosas y que Dios nos manda a hacer ciertas cosas y en realidad no han sido así? Eh,
Quizás hemos ignorado los principios bíblicos de su palabra y hemos pensado que es así. O tal vez sí hemos hecho y hemos obedecido la palabra del Señor y hemos sido de bendición a las personas por confiar en la voluntad de Dios. Y eso es algo bien importante que estaba diciendo aquí. Sea lo que fuere que Dios te diga que hagas, nunca tendrás que poner su voluntad en tela de juicio. Él ya sabe lo que va a hacer. Y cuando nosotros confiamos en eso, podemos estar tranquilas que el Señor está con nosotros. Am, dice, cuando tu vida se centre en la actividad de Dios, Él reordenará tu manera de pensar. Los caminos y los pensamientos de Dios son tan diferentes a los nuestros. Alguien que me busque y se me viene ese versículo, ¿no? Mis caminos no son vuestros caminos. ¿En dónde está esa? Eh, si alguien se lo sabe de memoria, ni vuestros pensamientos, mis pensamientos. Es en Jeremías, pero no me acuerdo. Jeremías 33 o algo así. Jeremías. Sí, este, donde dice los caminos y los pensamientos, es Isaías 55 8 y 9. Si alguien me lo puede leer, Isaías 55 8 y 9. Donde dice, los caminos y los pensamientos de Dios son tan diferentes a los nuestros que a menudo parecen equivocados, imposibles o faltos de amor. Con frecuencia te darás cuenta de que la tarea que te asigna va mucho más de tu capacidad o tus recursos para cumplirla. Eh, ¿Te lo leo? sí, por favor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gracias, Juanita. Y ahí vemos, hermanas, cómo los planes y los propósitos de Dios trascienden nuestra comprensión humana, porque el Señor ya lo dijo, ¿no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Este, dice, en cuanto reconozcas que la misión parece humanamente imposible, tendrás que estar listo para creerle a Dios y confiar en Él por completo. Tienes que creer que te capacitará y te equipará para hacer todo lo que te pida que hagas. No trates de anticiparte a sus pensamientos. Simplemente cree exactamente en lo que Él dice. Recurre a Dios para que te dé el poder, la percepción, la destreza y los recursos que necesita. A veces oigo a algunos cristianos que dicen cosas como, mi pastor me pidió que diera el testimonio en la iglesia el próximo domingo, pero nunca podría hacerlo. Me han pedido que conduzca un estudio bíblico en mi trabajo durante la hora del almuerzo, pero nunca antes lo he hecho y no creo que pueda. Siento que Dios quiere que vaya al viaje misionero de mi iglesia el próximo verano, pero no tengo dinero para eso. Cuando expresamos en esas palabras lo que parece es que no podemos hacer lo que, lo que nos parece que no podemos hacer en respuesta a la iniciativa de Dios, en realidad esas palabras dicen más de nuestra fe en Dios que de nuestra propia capacidad. Y eso es cierto, hermana. Este, esto dice más eh, cuánto nosotros tenemos, cuánta confianza nosotros tenemos en Dios que pensar en lo que Él puede hacer. Yo no sé si se acuerdan, por ejemplo, y eso lo estábamos viendo en la iglesia, este, por ejemplo, cuando los discípulos dudan del Señor, ¿no? Eh, y viendo lo que Dios ya había hecho, de proveer para 5.000 personas, eh, él, eh, les proveyó, ¿no? La alimentación de los 5.000, la alimentación de los 4.000, y, y, y todavía ellos no entendían el por qué el Señor decía lo que decía muchas veces, y les decía el Señor, yo acabo de hacer esto. O sea, ¿cómo no van a estar creyendo? Por ejemplo, hay una parte que se me va en Marcos que decía que el Señor les está diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes.
Y ellos estaban pensando, ¿será que esto nos está diciendo porque no trajimos pan? Cuando el Señor acababa de alimentar a 4.000 personas y estar pensando en que el Señor estaba diciendo lo que estaba diciendo porque no tenían pan. Si no tenían pan, el Señor podía multiplicarlo otra vez, ¿verdad? Y así nos puede pasar a nosotros muchas veces. No entender lo que el Señor está diciendo y por falta de confianza en el Señor, por falta de fe, más que por lo que Él puede hacer, porque nosotros ya hemos visto en nuestras vidas, hermanas, cuánto el Señor nos ama, cuánto el Señor ha proveído en nuestra vida, y cuando nos dice que hagamos algo, muchas veces desconfiamos, y es por nuestra falta de fe, y eso el Señor le decía a sus discípulos, muchas veces les dijo, por su falta de fe. Eh, dice, cuando expresamos en palabras que nos parecen que no podremos hacer en respuesta a la iniciativa de Dios, en realidad esas palabras dicen más de nuestra fe que en Dios que de nuestra capacidad. Creamos o no, creemos o no que Dios es todopoderoso, es la pregunta. ¿Creemos o no que Dios es todopoderoso? ¿Qué lo puede hacer, hermanas? Amén. Cuando declaras que te resulta imposible hacer lo que Dios te ha mandado, manifiestas tus dudas sobre cuánto crees en el poder de Dios. Y esto se nos olvida muy seguido de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y en su obra, cuando estamos sirviéndole al Señor, muchas veces estamos en duda, Señor, ¿será que esto va a pasar? Y estamos con esa duda cuando muchas veces el Señor nos ha demostrado que Él lo puede hacer, que Él es todopoderoso, que cuando estamos de acuerdo a su voluntad, obedeciendo su palabra, Él proveerá para lo que para que su nombre sea glorificado. Más cuando se trata, hermanas, de servirle al Señor, de hacer algo que es para la obra del Señor, tenga confianza que el Señor mismo se provee. Este, Dice, una cosa es creer en el poder de Dios, pero vivir la vida en obediencia a un Dios todopoderoso es algo muy distinto. Una cosa es creer en el poder de Dios. Oh, sí, yo oí que en Egipto el Señor liberó a los israelitas, ¿no? Escuché que el Señor abrió el mar rojo, escuché que el Señor mandó maná del cielo, escuché que el Señor hizo esto por este hermano. Pero una cosa es creer en ese poder, escucharlo, y otra cosa es vivir la vida en Vivirlo. obediencia a un Dios todopoderoso es algo muy distinto. Ahora la pregunta es, hermanas, nosotros estamos viviendo una vida de obediencia y conociendo a ese Dios todopoderoso. ¿Cómo estamos viendo nosotros a Dios? Es algo muy importante. Al comenzar tu andar con Dios, Él se te dará a conocer de un modo muy sencillo. A medida que respondas con la confianza propia de un niño, se desplegará ante ti toda una nueva manera de ver la vida. Descubrirás que te satisface. Nunca tendrás que vivir con una sensación de vacío o falta de propósito. Dios siempre llenará tu vida con su presencia. Cuando tienes al Señor, tienes todo lo que necesitas. ¿Sí o no? Así Amén. como lo fue para Moisés, Dios será, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Permítame, hermana. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo está nuestro andar con el Señor? ¿De verdad creemos que Él es Dios todopoderoso? Que el otro que vimos que Dios lo sabe todo y sus instrucciones siempre son correctas. Am, ¿Puedes de verdad decir que escuchas al Señor y haces la voluntad del Señor?
Cuando tienes al Señor tu Dios, tienes todo lo que necesitas, así como lo fue para Moisés, Dios será tú, yo soy el que soy. En resumen, conocer y hacer la voluntad de Dios depende de cuánto lo conoces a Él y a su naturaleza. Que vimos que en la naturaleza, otra vez vamos a repetir, la naturaleza de Dios es que Dios es amor, Dios lo sabe todo, Dios es todopoderoso. Y dice aquí, Dios es amor y por eso su voluntad siempre es que perfecta. Hay un versículo que habla en Romanos 12:2, ¿no? Que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Eso lo dice Romanos 12:2. Am, a medida que lo sigas y obedezcas, te dirigirá de maneras que serán lo mejor para ti y para la situación a la cual Él te llama. Dios lo sabe todo, por eso nunca tendrás que cuestionar la sabiduría de sus instrucciones. Aquí y que es muy importante, si nosotros ponemos la sabiduría de nosotros, ahí es donde vamos a empezar a cuestionar al Señor. Ni siquiera cuando estas no tengan sentido para ti. O sea, Dios lo sabe todo, por eso nunca tendrás que cuestionar la sabiduría de sus instrucciones, ni siquiera cuando éstas no tengan sentido para ti. Sus planes siempre son correctos. Él es todopoderoso. Por eso no necesitas dudar de tu capacidad, tu fuerza, tus recursos para cumplir lo que te mande. Dios te equipará para cumplir aquello para lo cual Él te ha llamado. Hermanas, qué hermoso es vivir para la gloria de Dios. Es de que nuestra vida de verdad tenga un propósito eterno, que nomás no estemos pensando en todo lo que podemos agarrar de Dios, los beneficios físicos, los beneficios que podemos agarrar de Él, sino pensar, Señor, yo quiero tener un propósito aquí. O más bien, si yo soy tu hija, yo sé que tengo un propósito, pero ayúdame a ver cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito. Y yo quiero vivir para eso, para la gloria y honra tuya. Y dice, ¿cómo tener una experiencia con Dios? Hoy, medita en las verdades de este capítulo y pídele a Dios que te revele su naturaleza. Pídele que haga crecer en ti la disposición para confiar en Él cada vez que tenga una misión para darte. Estamos atentas, hermanas, a lo que Dios, a las misiones que Dios nos esté queriendo dar. Estamos prestas, nuestro oído presto a eso, o estamos muy envueltas en nuestro diario vivir, que nos olvidamos de que estamos aquí en este mundo con un propósito más allá de que vivir por vivir, ¿verdad? Así es que gracias al Señor por su palabra y por lo que hemos visto. No sé si alguien quiere decir algo al respecto de este tema. Vamos a abrir el micrófono.